De colonias rebeldes desordenadas a superpotencia global que transformó el mundo, Estados Unidos es una historia de ambición y contradicción constantes. Hoy, en el show de infografías, recorreremos 250 años de historia de Estados Unidos. En Brooklyn Heights, el general George Washington, líder del ejército continental, veía los mástiles británicos asomar entre la niebla en la bahía de Nueva York. Un siglo después de que sus antepasados llegaran al Nuevo Mundo, George Washington, de sangre inglesa y corazón americano, tenía gustos costosos. Vivía como un caballero plantador, rico en tierras y tabaco, pero como muchos padres fundadores, sus lujos traían deudas con acreedores ingleses. El honor y la fortuna de la nobleza colonial estaban encadenados a Londres, a su sistema de crédito, a reglas comerciales asfixiantes y a impuestos castigadores destinados a financiar las interminables guerras de Gran Bretaña. La rebelión era su única opción. Si fallaban, los ahorcarían. No había retorno. Cuando los británicos ofrecieron perdón a cambio de rendición, Washington respondió: quienes no han cometido faltas no necesitan perdón. Frente a él estaba la mayor fuerza expedicionaria que Gran Bretaña había enviado al extranjero. Más de 32,000 soldados, regulares británicos con casacas rojas, auxiliares alemanes y la armada más grande de la tierra. Todos avanzaban hacia 10,000 colonos recién entrenados, 10 navíos de línea, 20 fragatas y casi 200 transportes. La armada del general Guillermo Howe llenaba la bahía, como una ciudad flotante de perdición. Washington oyó el crujir de los aparejos y tambores sobre el agua, según contó a sus hombres. Se acerca el momento que definirá si los estadounidenses serán libres o esclavos. Debemos decidir conquistar o morir. Cuando inició el asalto, los británicos avanzaron con gran eficiencia. Las bayonetas hessianas y disparos británicos rompieron las líneas estadounidenses que estaban flanqueadas y superadas. Las fuerzas continentales colapsaron. Washington vio a sus hombres caer, huir o ser capturados. Los británicos, apoyados por los leales, ocuparon Nueva York durante 7 años. Ofrecieron la libertad a las personas esclavizadas que se unieran a la corona, encarcelaron a los sospechosos de ser rebeldes y celebraron su triunfo. Mientras tanto, Washington llevó a su ejército maltrecho al desierto y comenzó a planear el derrocamiento imposible. Un imperio con un ejército medio hambriento y una población dividida. Un tercio era leal, otro rebelde y el resto indeciso. Para muchos no solo era honor y libertad, sino si la independencia mejoraría su vida. Los leales temían el caos y perder comercio. Los patriotas veían oportunidad económica con autonomía política. Los neutrales, muchos de ellos pobres o esclavizados, solo querían evitar ser perjudicados por cualquiera de los dos bandos. Una década antes, la rebelión era impensable, pero en 1776 todo cambió. Para entender por qué, hay que regresar a Inglaterra en los años 1500, un reino que se estaba resquebrajando bajo su propio peso. Inglaterra estaba abarrotada, era desigual y estaba llena de personas que no tenían a dónde ir. La corona, al ver a España llevar tesoros del Nuevo Mundo, quería su parte de esa fortuna. Tras 1588, los mares se abrieron a la expansión inglesa y su primer intento, la colonia de Roanoke en la actual Carolina del Norte, desapareció. Más de 100 colonos desaparecieron sin rastro. Los europeos no descubrieron un nuevo mundo, sino que llegaron a un continente habitado por 7 a 10 millones de nativos americanos. En 1607 llegó Jamestown. Los colonos buscaban oro, pero pronto hallaron lodo, enfermedades y hambre. La mitad había muerto, pero Jamestown sobrevivió. No gracias al oro, sino gracias a una hoja. El colono tabacalero Juan Rolfe la plantó y encontró la fortuna. La adicción de Europa a ella salvó la colonia. Virginia se expandió, pero el costo fue muy alto. Miles de blancos pobres fueron enviados como sirvientes por contrato. Muchos obligaron a africanos, que primero fueron sirvientes por contrato y luego esclavos de por vida. Una historia a la que llegaremos pronto. Otras colonias surgieron, construidas con esfuerzo y luchas, a veces comerciando con nativos americanos, pero frecuentemente en conflicto en Connecticut. Colonos y aliados indígenas masacraron a los Pequot, incendiaron su fuerte y mataron a cientos. Durante la guerra del rey Felipe en 1675, los Wampanoag mataron a miles antes de ser aniquilados. A su vez, las enfermedades terminaron lo que comenzaron los mosquetes. Epidemias de viruela, sarampión e influenza devastaron rápidamente a las naciones nativas, y mientras la enfermedad cambiaba el continente, otra fuerza cruzaba el océano. La fe, en todas sus formas fragmentadas después de la Reforma, rompió la unidad religiosa de Europa. Muchos de los creyentes perseguidos se dirigieron al otro lado del océano, y en 1620 los peregrinos llegaron a bordo del Mayflower, desembarcando en lo que hoy es Massachusetts. En 1664, los ingleses tomaron Nueva Ámsterdam y la llamaron Nueva York por el duque de York. Todas las nuevas colonias compartían la lucha, aunque muchos terratenientes eran aristócratas o ricos comerciantes con mucha mano de obra gratuita. Sobrevivir era difícil.
Cada acre se ganó ante el hambre, la enfermedad o la violencia. Los colonos estaban orgullosos de su obra y dispuestos a defenderla. Estaban bajo la corona, pero durante mucho tiempo gestionaron sus asambleas, controlaron impuestos locales y se gobernaron, mientras Gran Bretaña estaba ocupada en guerras europeas. Con el tiempo, muchos colonos consideraron sus asambleas tan legítimas como el Parlamento británico, pero este y la corona no lo aceptaron. Para los colonos parecía injusto. Después de todo, ellos también eran británicos y ahora eran económicamente importantes, un mercado principal para los productos británicos. Gran Bretaña controlaba gran parte de Norteamérica e India, pero su deuda era 13 veces su ingreso anual. Al subir Jorge III al trono en 1760, los Tories dejaron claro que las colonias no eran iguales a Gran Bretaña y apoyaban el gobierno autoritario en el extranjero. La chispa surgió cuando Jorge ordenó a los colonos dejar de pelear y de ocupar territorio en las montañas Apalaches. Para ellos, la expansión era un derecho, no solo un deseo. Decirles que no se sintió como una traición. Después llegaron las reformas fiscales. Ahí Gran Bretaña repitió el mismo error. Cada imperio eventualmente lo hace, exprimiendo a sus colonias solo un poco demasiado. En 1764, el Parlamento aprobó la Ley del Azúcar para reducir el contrabando y aumentar ingresos, y la Ley del Timbre. Periódicos, documentos legales, diplomas y cartas de juego debían imprimirse en papel sellado para probar el pago del impuesto. Esa ley realmente molestó a los colonos, ellos eran ingleses, no extranjeros, entonces ¿por qué los trataban como si fueran una nación conquistada? Seguramente debería ser decisión de ellos imponer impuestos. No a los impuestos sin representación, gritaban en las calles. En 1765 representantes de 9 colonias, incluido Benjamin Franklin, asistieron al Congreso de la Ley del Timbre en Nueva York. En su declaración de derechos y agravios que presentaron al rey y al Parlamento, declararon que ningún súbdito británico debía ser gravado con impuestos sin su consentimiento. Los comerciantes atacaron a Gran Bretaña donde más dolía y decidieron no exportar productos hasta que se derogara la Ley del Timbre. En Boston, estallaron disturbios que se extendieron a otras colonias cuando hombres se unieron al grupo de resistencia, conocido como los Hijos de la Libertad. Los informes relataban a funcionarios británicos arrastrados y cubiertos de brea y plumas. El Parlamento derogó la Ley del Timbre y los colonos celebraron gritando ¡Viva el Rey! Y erigiendo una estatua en Nueva York. Pero la alegría no duró. En junio de 1767, Gran Bretaña aprobó las leyes Townshend, que impusieron impuestos a productos como plomo, vidrio, pintura y té. Al perseguir a los contrabandistas, estas también serían derogadas, pero el daño ya estaba hecho. Mientras las élites plantadoras marchaban junto a comerciantes, obreros y mujeres, sus quejas compartidas alimentaban una creciente identidad política estadounidense. 3 años después, soldados británicos en Boston dispararon a una turba enfurecida, causando una masacre sangrienta. El punto de quiebre llegó en 1773, cuando el Parlamento intentó salvar a la Compañía de las Indias Orientales, que estaba llena de deudas y té sin vender. La ley de regulación puso todo bajo control del gobierno, y la ley del té permitió vender té barato directo a las colonias, afectando a los comerciantes locales. El té costaba menos, pero los colonos sospecharon que aceptarlo era ceder al Parlamento el derecho a ponerles impuestos. Cuando los barcos llegaron a Boston, Samuel Adams y Juan Hancock pidieron a los Hijos de la Libertad bloquear el desembarco, arriesgando sus vidas y bienes. Tras días de enfrentamiento, las tensiones estallaron. El 16 de diciembre de 1773 hombres, disfrazados de Mohawks, subieron a los barcos y tiraron la carga al mar. La fiesta del té de Boston fue una rebelión. La noticia se propagó y multitudes tomaban o destruían el té. Gran Bretaña disolvió las asambleas coloniales y ordenó reprimir a las colonias con tropas. Respondieron formando el Congreso Continental. Los delegados estaban divididos sobre qué hacer a continuación. Algunos eran leales, otros neutrales, y los radicales exigían solo independencia. El 9 de abril de 1775 tropas británicas se enfrentaron con milicias locales en Lexington y Concord. Pronto, aproximadamente 20,000 milicianos, los Minutemen, rodearon Boston, en Bunker Hill. Los británicos lograron la altura, pero con un alto costo. Más de 1,000 bajas, más del doble que los colonos, que tuvieron 450, fue una victoria pírrica. Los radicales de Massachusetts, como Juan Adams, Samuel Adams y Juan Hancock, pidieron al Congreso enviar ayuda. Los moderados dudaban, pues apoyar a los rebeldes podía provocar una guerra mayor. Al final, no enviaron las tropas, pero acordaron transformar la milicia de Massachusetts en un ejército continental. George Washington, delegado de Virginia, fue nombrado comandante. Emitieron la declaración de las causas de la necesidad de tomar las armas para explicar por qué esto era una necesidad. Insistieron en que no buscaban la independencia,
solo justicia. Gran Bretaña respondió proclamando la supresión de la rebelión y la sedición. El rey afirmó que, pese a lo que dijeran los colonos, buscaban crear un imperio independiente. El 20% de los colonos, los leales, siguieron fieles a la corona. Muchos pronto tendrían que huir a Canadá o Inglaterra o enfrentar juicio. Los británicos pensaban que vencerían a los colonos desde adentro. En Virginia, el gobernador real, Lord Dunmore, declaró que todos los sirvientes por contrato obtendrían su libertad si se unían a la causa británica. Era una enorme fuerza de personas. La verdadera historia detrás de la revolución, que moldeaba el futuro de Estados Unidos, empezó mucho antes de los primeros disparos de la guerra. En 1619, los primeros africanos llegaron a Jamestown como sirvientes contratados, laborando con blancos hasta ser liberados o morir. Los africanos costaban más de importar que los blancos, por lo que su número fue bajo. Al inicio, se podía completar un contrato, incluso por sirvientes, pero la mayoría sufría malos tratos y era difícil sobrevivir. Era un infierno, separados de su familia, muriendo en barcos y azotados. Algunos se rebelaron porque trabajadores negros y blancos huían juntos, lo que alertó a la élite colonial del peligro. El miedo se volvió pánico tras la rebelión de Bacon en 1676, cuando blancos y negros, esclavos y libres, se unieron contra los ricos plantadores de Virginia, incluso la familia Washington. La revuelta fue aplastada sin piedad, pero la clase dominante estaba en pánico. Reescribieron las leyes para dividir a los que estaban en servidumbre por raza. La esclavitud africana se volvió de por vida y hereditaria, y a los amos se les concedió inmunidad legal si una persona esclavizada moría bajo su castigo, haciendo que matar fuera legal en la práctica. La jerarquía racial creada en los códigos de esclavitud buscaba destruir la solidaridad y aplicar la estrategia de divide y vencerás. Un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos originó siglos de racismo. Así que colonizar América fue una tarea heroica, pero se construyó sobre las espaldas del trabajo forzado. Entre 350,000 y 500,000 sirvientes blancos por contrato y unos 400,000 africanos esclavizados fueron enviados a América antes y después de la independencia. A inicios de 1760, la población esclavizada en las colonias del sur era de unos 500,000. No se les pidió luchar en la guerra, porque los líderes coloniales temían una rebelión armada. George Washington tuvo sirvientes blancos y esclavos negros, cientos durante su vida. Incluso anunció en el periódico para encontrar a sus fugitivos, fueran negros o blancos. Cuando empezó la revolución, que los británicos ofrecieran libertad a los esclavizados fue preocupante. Esto no se trataba de lealtad a la corona, era pura supervivencia. Miles de africanos esclavizados huyeron a las líneas británicas y muchos blancos pobres se unieron a las milicias leales en vez de luchar por las élites patriotas. Los gobiernos coloniales respondieron con represalias, promulgando leyes que amenazaban con ejecutar a las personas esclavizadas si se rebelaban. Muchos fueron forzados a ir más lejos de la promesa británica de libertad. El 10 de mayo de 1776, el Congreso pidió a las colonias quitar el poder a la corona y formar gobiernos revolucionarios. Semanas después, Ricardo Enrique Lee presentó una resolución que declaraba que estas colonias unidas son y deben ser estados libres e independientes. Un comité de 5 personas, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Rogelio Sherman y Roberto Livingston, redactó la declaración, siendo Jefferson el principal escritor. Iniciaba con las famosas palabras: sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. El borrador de Jefferson incluía una denuncia de la esclavitud y el comercio de esclavos, pero fue eliminado a petición de los delegados de Carolina del Sur y Georgia. Querían seguir con el comercio de esclavos, igual que algunos delegados del norte, que también se beneficiaron como transportistas. Pero escribir ideales era una cosa, luchar contra el imperio más poderoso de la tierra era algo completamente diferente. Los británicos atacaron temprano y expulsaron al ejército de Washington de Nueva York, forzando su retirada por Nueva Jersey. Sin embargo, los estadounidenses resistieron, ayudados enormemente por los rivales de Gran Bretaña, Francia, España y los Países Bajos, quienes vieron una oportunidad para debilitar al imperio. La ayuda francesa resultó decisiva. Llegaron armas, dinero, tropas, poder naval y voluntarios, incluyendo al barón Friedrich von Steuben, exoficial prusiano que entrenó a las tropas de Washington en Valley Forge y las volvió disciplinadas. A finales de la década de 1770, el imperio global de Gran Bretaña se había convertido en su debilidad. Los combates se extendían desde Norteamérica hasta el Caribe, el Mediterráneo, África Occidental e India.
Buscando apoyo de los leales, los británicos llevaron la guerra al sur y capturaron Georgia y Carolina del Sur. Pero ahí, el general Nathaniel Greene utilizó tácticas de ataque y retirada que los dejaron exhaustos. Greene empujó a Lord Charles Cornwallis hacia el norte hasta Virginia, donde Washington y el comandante francés Rochambeau lo atraparon en Yorktown en 1781. Sin posibilidad de escapar por tierra o mar, Cornwallis se rindió. La guerra no había terminado técnicamente, pero Gran Bretaña había perdido el ánimo. El Parlamento, agotado por los costos y compromisos globales, decidió terminar el conflicto. En 1783, Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos con el Tratado de París. Las colonias triunfaron no solo por fuerza militar, sino por su resistencia, alianzas extranjeras y la sobreextensión del Imperio Británico. Y ahora comenzaba el trabajo serio. Las secuelas fueron sombrías. Las familias quedaron destrozadas. Entre 30.000 y 100.000 personas en cautiverio, negras y blancas que habían buscado la libertad tras las líneas británicas, fueron repentinamente desarraigadas. Muchos quedaron abandonados en Nueva Escocia, el Caribe o Londres. Otros se ocultaron en los nuevos Estados Unidos, solo para sobrevivir. Las naciones nativas sufrieron mucho. Los Shawnee Creek, Cherokee y las 6 naciones de los iroqueses apoyaron mayormente a Gran Bretaña para frenar el avance de los colonos al oeste. La independencia abrió las puertas. Nada separaba a la nueva República Americana del continente. Campesinos pobres, jornaleros sin tierra y veteranos se volcaron hacia la frontera en busca de tierras. Para ellos, América era montañas, bosques, llanuras y desiertos. Un universo de posibilidades. Las 13 colonias crearon sus constituciones. El objetivo era poner el poder en manos del pueblo y evitar la tiranía que creían había caracterizado al gobierno británico. La Constitución de Pensilvania fue la más radical, otorgando el voto a todos los hombres libres, sin importar la propiedad, excluyendo a las mujeres. En 1780, los estados del norte iniciaron la emancipación gradual. Pensilvania aprobó la ley de abolición gradual, liberando a hijos de madres esclavizadas. En 1783, Massachusetts abolió la esclavitud tras un fallo judicial histórico. Pero en la mayor parte del sur, la esclavitud se endureció y las rebeliones fueron reprimidas violentamente. Algunos afroamericanos presentaron peticiones a los nuevos gobiernos estatales, argumentando que la igualdad ante Dios también debía incluirlos a ellos. El progreso fue lento. Thomas Jefferson, conocido por decir "todos nacen iguales", tenía más de 100 personas esclavizadas. Lo mismo hicieron Washington, Madison y la mayoría de la clase gobernante de Virginia. La revolución escribió la libertad en el ácido desoxirribonucleico del país, pero había letras pequeñas. Ganar la guerra fue una cosa, pero crear un país funcional era otra lucha distinta. Los 3 estados eran independientes, pero no estaban unidos. Fue su primer intento de autogobierno. Los artículos de la Confederación establecieron una autoridad central incapaz de recaudar impuestos, regular el comercio o formar un ejército. Cada estado funcionaba como nación, con su propio dinero y disputas fronterizas. La crisis comenzó con la rebelión de Shays en 1786, cuando agricultores endeudados en Massachusetts se alzaron contra impuestos y ejecuciones hipotecarias, y el gobierno federal no pudo detenerlos. Para líderes como George Washington y Alexander Hamilton, esto demostró que la libertad sin orden destruiría la nueva república. En 1787, los delegados se reunieron en Filadelfia para reformar los artículos de la Confederación, pero crearon la Constitución de los Estados Unidos. Estableció un gobierno federal fuerte con 3 ramas y un Congreso bicameral para equilibrar población e igualdad entre estados. El gobierno federal podía cobrar impuestos, hacer tratados, formar ejércitos y aplicar la ley suprema del país. Incluyó la esclavitud en la ley, llamando a los esclavos personas sujetas a servicio o trabajo para calmar temores de tiranía. La Carta de Derechos aseguró libertades de expresión, religión y prensa. En una nación más progresista que cualquier otra, esto era el futuro. Redactada por James Madison, impregnada de ilustración, filosofía y los ideales liberales de la época, tranquilizaba a los ciudadanos de que la libertad no sería absorbida por el poder federal. Los jóvenes Estados Unidos sobrevivían con una economía agrícola y comercio atlántico de tabaco, arroz, trigo, pieles, madera y ron. El gobierno federal se financiaba sobre todo con aranceles a bienes importados. La nueva república requería un único ejecutivo, elegido por el colegio electoral y no directamente por el público. El primer hombre seleccionado ya era un héroe nacional, George Washington. El 30 de abril de 1789, en Nueva York, él juró el cargo con un traje marrón sencillo. Algunos sugirieron que se le llamara Su Excelencia,
pero él optó por señor presidente. La pobreza en la frontera estalló durante la presidencia de Washington. Los agricultores en el extremo occidental del país estallaron en lo que se convirtió en la rebelión del whisky. Estaban furiosos por los ataques que afectaban más a los pequeños productores, que convertían el grano sobrante en whisky. Washington marchó al oeste con 13,000 milicianos para imponer la autoridad federal. La rebelión colapsó, pero mostró que gobernar la república no sería fácil. Aún así, el país era un faro de experimentación política. Los fundadores querían evitar partidos, pero las facciones surgieron enseguida. Los federalistas, con Alexander Hamilton, apoyaban un gobierno central fuerte, desarrollo comercial, Banco Nacional y vínculos con Gran Bretaña. Ellos eran el partido de los comerciantes, acreedores y terratenientes. Los republicanos demócratas, liderados por Thomas Jefferson y Jaime Madison, se oponían a ellos. Idealizaban a agricultores y trabajadores urbanos, temiendo el poder concentrado. Esta división ideológica marcó siglos de conflicto político en Estados Unidos. En su discurso de despedida, Washington advirtió que los partidos podían proteger la libertad controlando el poder, pero si eran muy partidistas, pondrían en riesgo la república. En 1789 estalló la Revolución Francesa, dando inicio a años de derramamiento de sangre, caos y cambios que sacudieron al mundo entero. Los republicanos demócratas de Jefferson la vieron como un golpe necesario al sistema monárquico, pero los federalistas se horrorizaron. En 1796, el federalista John Adams venció ajustadamente a Jefferson y fue el segundo presidente, según las reglas originales. Jefferson, al quedar en segundo lugar, fue vicepresidente. Ambos rivales tuvieron que gobernar juntos. Alarmados por las decapitaciones en Francia, aprobaron leyes de extranjería y sedición, enfocadas en inmigrantes y limitando la libertad de expresión. Ejemplo temprano de que la devoción estadounidense por la libertad tenía límites. En 1800, Jefferson fue electo presidente. No es de sorprender que ambos partidos habían predicho una catástrofe. Los federalistas advirtieron que elegir a Jefferson haría de Estados Unidos otro París bañado en sangre. Aliados de Jefferson decían que Adams y los federalistas traerían la monarquía y acabarían con la libertad. El mensaje era: el otro bando lo destruirá todo. Era histeria partidista, un patrón que duraría, para siempre. Francia ahora estaba gobernada por Napoleón. En 1803, Jefferson compró la compra de Luisiana, duplicando el tamaño de Estados Unidos. La tierra no le pertenecía a Francia para venderla. Era hogar de muchas naciones nativas que no fueron consultadas. El desplazamiento no fue inmediato, pero la compra inició un siglo de expulsiones forzadas. Las 5 tribus civilizadas, Cherokee, Creek, Choctaw, Chickasaw y Seminola, fueron expulsadas en la década de 1830 por la Ley de Remoción de Indígenas de Andrés Jackson. 60,000 personas fueron forzadas al oeste a punta de pistola. Miles murieron en el trayecto. Los Cherokee llamaron a la ruta el camino donde lloraron. Hoy lo llamamos limpieza étnica. Los nativos americanos se defendieron, a menudo masacrando familias inocentes, pero la violencia se volvió contra ellos. No todos estaban de acuerdo con la ley de remoción. El congresista Davy Crockett, el famoso hombre de la frontera, rompió con el presidente Jackson y condenó la política como malvada e injusta. Su voto le costó su puesto en el Congreso. La esclavitud seguía vigente en este periodo. Algunas naciones nativas tenían esclavos africanos y practicaban servidumbre. Mucho antes de que llegaran los europeos esclavizaron a muchos pueblos nativos en los años 1600 y principios de 1700, sobre todo en las Carolinas. En el norte, los estados eliminaban gradualmente la esclavitud. Nueva Jersey fue el último en adoptar la emancipación gradual, lo que implicó décadas de trabajo forzado. Los hijos de madres esclavizadas debían servir como sirvientes contratados hasta los 20 y tantos años. En Nueva York, 1 de cada 5 familias blancas tenía esclavos a finales de 1700. Entre 1783 y 1800 menos de 80 esclavistas liberaron voluntariamente a alguien. Para 1830, 3.500 personas aún eran esclavizadas en el norte, más de lo que muchos estadounidenses creen hoy. En 1812, bajo James Madison, Estados Unidos, motivado por los halcones de guerra del Congreso, declaró la guerra a Gran Bretaña e invadió Canadá. Buscaban tomar territorio y eliminar la influencia británica entre tribus nativas. No resultó bien. En 1814, las tropas británicas tomaron Washington, Distrito de Columbia, y quemaron el Capitolio y la mansión presidencial. La primera dama, Dolly Madison, se hizo famosa por salvar un retrato de Washington antes de huir. Los federalistas denunciaron la llamada Guerra de Madison. El descontento en Nueva Inglaterra creció tanto que algunos estados consideraron la secesión. Pero Gran Bretaña, ocupada derrotando a Napoleón en Europa, pronto quiso la paz. El Tratado de Gante de 1814 devolvió las fronteras a su estado previo a la guerra. El conflicto pudo haber acabado en silencio, pero las noticias llegaron 2 semanas después del tratado. El general Andrés Jackson logró una victoria aplastante en la batalla de Nueva Orleans.
derrotando un asalto británico y volviéndose un héroe nacional. Estados Unidos aún era un actor menor frente a Gran Bretaña. Aún así, la prosperidad se estaba extendiendo, más agricultores estaban obteniendo ganancias y en el norte, las fábricas y molinos estaban transformando la economía. Apareció una nueva clase media, reduciendo el trabajo por contrato, aunque el crecimiento industrial tuvo un costo. Los molinos textiles del norte dependían del algodón sureño, recolectado por esclavos en grandes plantaciones. Con la expansión de ferrocarriles, canales y ciudades aumentó la desigualdad. La revolución del mercado creó una nación poderosa, movida por invención y ambición, pero su éxito seguía dependiendo de la explotación. Las personas esclavizadas estaban inquietas, vivían en la miseria y eran tratadas como objetos desechables. Mientras tanto, los blancos pobres eran empujados al trabajo infantil, a trabajar en molinos y a empleos peligrosos en fábricas. La América industrial creció enormemente, trayendo auges, caídas y caos. Pero mientras la industria crecía y muchos disfrutaban la recompensa de todo su arduo trabajo, el problema de la esclavitud no desapareció. Era el talón de Aquiles nacional, una herida moral que seguía impulsando la economía. Las plantaciones del sur producían mucho algodón, enviado por puertos del norte a Gran Bretaña y fábricas textiles de Estados Unidos. La esclavitud no solo existía en el sur, también era clave para la economía de Estados Unidos. Y aquí es donde la mayor contradicción de Estados Unidos se volvió imposible de ocultar. Al otro lado del océano, el Imperio Británico siguió otro camino. En 1807 prohibió el comercio de esclavos y en 1833 abolió la esclavitud en su imperio. La Marina Real Británica gastó años y mucho dinero persiguiendo barcos esclavistas ilegales. Estados Unidos se mantuvo firme, pero ahora entre dudas y críticas. Frederick Douglass, ex esclavo, fue una de las voces más fuertes contra la esclavitud, expresando el terror, horror, humillación y dolor que causaba. De joven aprendió a leer gracias a niños blancos pobres que le compartían periódicos, una educación que cambió la historia de Estados Unidos. Sus escritos sorprendieron, pero no todos los abolicionistas eran pacíficos. Algunos, como John Brown, usaron la violencia. La incursión de 1859 en Harper's Ferry para iniciar una rebelión de esclavos fracasó. Brown fue ejecutado, pero se volvió mártir del movimiento antiesclavista en Estados Unidos. Incluso el Congreso era violento. El senador Charles Sumner fue brutalmente golpeado en el Senado tras condenar al sur esclavista. Él también se convirtió en un símbolo de resistencia. La división política se endureció. Los demócratas, liderados por hacendados sureños y aliados del norte, apoyaron expandir la esclavitud al oeste. El Partido Republicano unió a abolicionistas, reformistas y opositores al poder del sur. Abraham Lincoln veía la esclavitud como inmoral al postularse en 1860, pero reconocía el riesgo de cambios rápidos. El país quedó dividido irreparablemente. Tras la elección de Lincoln, los líderes del sur consideraron que su poder político había terminado. Uno por uno, los estados del sur se separaron de la Unión, formando los Estados Confederados de América. La Confederación creó un ejército, pero excluyó a ricos bien conectados, dueños de más de 20 esclavos maestros, políticos, ministros, empleados y oficios esenciales. Los blancos pobres del sur, sin recursos para huir, fueron reclutados masivamente, a menudo como sustitutos pagados de quienes tenían dinero. Entre 20 y 25% de los hogares sureños tenía al menos una persona esclavizada, pero los pobres no. Muchos de ellos, con amargura, lo llamaban una guerra de ricos, pero una pelea de pobres. Las personas esclavizadas no fueron reclutadas, pero muchas fueron forzadas a apoyar a la Confederación, construyendo fortificaciones, transportando suministros y cultivando. Miles más huyeron para unirse o apoyar al ejército de la Unión. Como en todas las guerras, la propaganda motivó a luchar. Los norteños decretaron que los sureños y los barrios bajos crecieron con la industria, donde los blancos pobres vivían en condiciones horribles. Pero para los generales de la Unión, Ulysses S. Grant y Guillermo Tecumseh Sherman, esta guerra no se trataba solo de liberar esclavos. Ellos pensaban que podían conseguir que los blancos pobres del sur se unieran a su causa. El sur albergaba a casi 2/3 de los más ricos de Estados Unidos, pero la desigualdad era devastadora. Grant prometió quitarle las cadenas a la clase blanca pobre, millones de personas, mientras liberaba a los negros. La guerra, de 1861 a 1865, fue el conflicto más mortal en la historia de Estados Unidos. La Unión venció la última defensa confederada y el 9 de abril de 1865, las fuerzas del sur, agotadas y rodeadas, se rindieron en el Palacio de Justicia de Appomattox, Virginia. Washington celebraba mientras multitudes bebían, bailaban y cantaban bajo fuegos artificiales. 5 días después, Lincoln fue al Teatro Ford a ver Nuestro Primo Americano junto a su esposa en el palco. John Wilkes Booth se deslizó detrás de él. Wilkes Booth disparó un solo tiro en la parte trasera de la cabeza de Lincoln, antes de saltar al escenario y gritar, "Sic semper tyrannis",
así siempre a los tiranos. Booth, un apasionado simpatizante confederado, creía que Lincoln era un tirano que había destruido la libertad del sur y empoderado a los afroamericanos. Había suspendido el habeas corpus. Booth decía que estas acciones en guerra demostraban dictadura. Para él, asesinar era un acto de redención patriótica que ordenaría todo. Pero su disparo hundió al país en el caos. Booth pensó que sus acciones serían apoyadas, pero pocos estuvieron de acuerdo con lo que había hecho. Con la muerte de Lincoln, quien planeaba una reconstrucción indulgente para unir norte y sur, quizás se perdió la mejor esperanza de reconciliación pacífica. A la misma hora en que Booth había disparado su arma, Lewis Powell, su cómplice, irrumpió en la casa del secretario de Estado William H. Seward y lo apuñaló varias veces. Seward sobrevivió, Powell no. Fue torturado y ahorcado con los demás conspiradores. Booth fue hallado y muerto en un tiroteo. Desde el inicio, los estadounidenses susurraron teorías de conspiración sobre el asesinato de Lincoln, un hábito que continuó por años. Estados Unidos estaba atónito, herido y dividido, al borde de más violencia. Sin embargo, incluso en medio de la locura, seguía siendo una nación de energía inquieta, progreso e industria, lanzándose hacia la era moderna. La reconstrucción trajo resentimiento y las élites del sur fomentaron la hostilidad racial. En esta lógica, los negros liberados eran vistos como recuperables y los blancos pobres como un lastre peligroso. A pesar de la violencia y desigualdad en Estados Unidos, aún ofrecía más movilidad social que la mayoría de las antiguas sociedades europeas, y se avecinaba un auge. La ley de asentamientos rurales de Lincoln daba tierras gratis en el oeste a quienes las cultivaran. Mientras las fábricas llevaban a Estados Unidos al crecimiento, miles aprovecharon la ley de asentamientos rurales para reclamar tierras. Inmigrantes llegaban en masa desde el extranjero, mientras que los nativos americanos eran obligados a vivir en reservas. Sus bisontes eran masacrados y sus comunidades destruidas a medida que los ferrocarriles y los ranchos consumían la frontera. Millones de acres de tierras nativas fueron confiscados. El vicepresidente Andrés Johnson asumió la presidencia. Era un sureño de Tennessee leal a la Unión. No le agradaba la élite de los plantadores, pero se oponía a la igualdad de derechos para los afroamericanos liberados. Bajo su flexible reconstrucción presidencial, los exlíderes confederados fueron perdonados y volvieron pronto al poder. Las legislaturas del sur aprobaron los códigos negros, leyes creadas para controlar la vida de los afroamericanos y obligar a los liberados a condiciones similares a la esclavitud. Estos códigos limitaban dónde vivían y trabajaban los afroamericanos, imponían toques de queda y leyes de vagancia, permitiendo arrestar a negros desempleados y alquilar su trabajo. Si los blancos pobres sufrían por la competencia laboral, los afroamericanos enfrentaban el inicio de Jim Crow, algo peor. Mediante segregación, privación de derechos y violencia, los estados del sur crearon un sistema de castas radical hasta 1965. Los linchamientos se convirtieron en una herramienta de terror. Sin permiso, una persona negra en el pueblo equivocado podía ser golpeada, encarcelada o asesinada. Comunidades enteras vivían amenazadas. La libertad existía en papel, pero no en la práctica. Sin embargo, el Congreso, dirigido por republicanos radicales, se opuso a la indulgencia de Johnson hacia los confederados. El Congreso anuló los vetos, aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1866 y la 14ª enmienda, que daba ciudadanía y protección igual a los nacidos en Estados Unidos. Johnson se negó a hacerlas cumplir y en 1868 se convirtió en el primer presidente en ser sometido a juicio político. Aunque Johnson recibió un país sin esclavitud, sus acciones retrasaron la libertad real de millones de recién liberados. La supremacía blanca se propagó rápidamente por el sur. Mientras tanto, las élites sureñas decían a los blancos que eran superiores por su color de piel. Eso daba a los blancos pobres la ilusión de estatus, aunque seguían casi igual de pobres. Y eso evitaba que ambas razas se unieran para exigir mejores salarios. Frederick Douglass lo dijo claramente: dividieron a ambos para conquistar a cada uno. Muchos afroamericanos liberados trabajaron en fábricas, astilleros, canteras y ferrocarriles. En 1870, la población negra era de unos 4 millones más de una décima parte del país. James Garfield, criado en la pobreza, defendió los derechos civiles como presidente en 1881, aunque ocupó poco tiempo el cargo. Al igual que Lincoln, fue asesinado, esta vez por un asesino con delirios de grandeza. Eran tiempos violentos, pero Estados Unidos entraba en una sorprendente era de crecimiento industrial y cumplía sus promesas. Símbolo de ideales liberales, la Estatua de la Libertad fue un regalo francés. Tras el fin de la esclavitud, la era dorada prosperaba y los industriales acumulaban grandes fortunas, igual que en Europa. Estados Unidos tenía barrios bajos, pero muchos creían que podían superarse y lo lograban. A diferencia de otras naciones, Estados Unidos pasó de asentamientos de subsistencia y cazadores en la frontera a una economía continental
que rivalizaba con las civilizaciones más ricas del mundo. A inicios del siglo XX fue potencia. John D. Rockefeller hizo fortuna en petróleo, Andrés Carnegie en acero, Cornelio Vanderbilt en transporte y ferrocarriles, y John Pierpont Morgan en finanzas. Esa riqueza impulsó el pensamiento libre y la disidencia, permitiendo que las personas transformaran el mundo con esfuerzo e innovación. Esa filosofía marcó el espíritu creativo estadounidense. Era un mundo donde todo era posible y los edificios pronto tocarían el cielo. Muchos estadounidenses pensaban que su país era el futuro de la humanidad y que América tenía el derecho divino de expandirse. Los líderes estadounidenses a menudo insistían en que no estaban construyendo un imperio, pero eso no era del todo cierto. Los pueblos indígenas ya habían sido expulsados de sus tierras. México fue obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo y ceder la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado y Wyoming actuales. Miles corrieron al oeste en la fiebre del oro, llenando pueblos con casas de huéspedes, burdeles, salones y campamentos donde abundaba el crimen. Sheriffs y alguaciles intentaban imponer orden en el naciente salvaje oeste. Unos 200,000 migrantes chinos llegaron principalmente al oeste para trabajar en minas, ferrocarriles o abrir negocios. Era el destino manifiesto en acción, a menudo violento y profundamente corrupto, pero siempre envuelto en el lenguaje de la libertad, la oportunidad y la unidad nacional. Este oeste fue el centro de la mitología estadounidense. Las historias de vaqueros, indios, Billy el Niño y Buffalo Bill se basaban en personas reales, pero llenas de fantasía. A menudo ignoraban las duras realidades de los pobres en la frontera. Aún así, este fue el nacimiento del héroe forajido estadounidense, un personaje que todavía es admirado hoy en día. A finales del siglo XIX y principios del XX, el país actuó como un verdadero imperio. Después de derrotar a España en 1898, Estados Unidos se apoderó de Guam y Puerto Rico en Filipinas. Prometieron civilización y libertad mientras reprimían brutalmente el movimiento independentista filipino, causando cientos de miles de muertes en Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos invocó la doctrina Monroe, que decía que América estaba bajo su influencia. Estados Unidos envió marines a Nicaragua, Haití y la República Dominicana y apoyó a dictadores favorables a las corporaciones estadounidenses. La realidad, como siempre, era mucho más complicada. Smedley Butler, general de división y el soldado más condecorado de Estados Unidos, destapó el tema e inició décadas de escepticismo sobre la política exterior. Al final de su carrera, lamentó haber sido un perro de ataque para los imperialistas. Incluso participó en un complot de líderes empresariales para derrocar al presidente Roosevelt, que nunca se concretó. Un recordatorio del poder futuro de las corporaciones en Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial fue la presentación del país ante el mundo. En las grandes guerras mundiales, entró en 1917, inclinando la balanza contra Alemania y mostrando su poder mundial. Al terminar la guerra en 1918, Estados Unidos dejó de ser solo observador y se convirtió en acreedor de Europa, demostrando su gran capacidad industrial. Más de 116,000 estadounidenses murieron y más de 200,000 fueron heridos. La verdadera victoria fue económica y geopolítica, no militar. Los imperios antiguos estaban en bancarrota y Estados Unidos controlaba el dinero, sin necesitar colonias para dominar el mundo. Dólares, diplomacia e influencia encubierta harían el trabajo perfectamente. Los años 20 fueron una era dorada, al menos en la superficie. Las corporaciones prosperaron aún más. Las ciudades crecieron a una velocidad vertiginosa, mientras los edificios se volvían más altos. La gente bailaba de noche al ritmo del jazz, un arte revolucionario surgido de la creatividad afroamericana y el blues. Fue la era de la electricidad, cuando las redes eléctricas se expandieron y nuevas industrias transformaron la vida diaria. El país se revitalizó con los inventos exhibidos en ferias mundiales, situando a Estados Unidos como líder del futuro. Gracias a Eduardo Bernays, padre de las relaciones públicas, la publicidad dejó de describir productos y empezó a vender cómo te hacían sentir. Fue el siglo del yo, ideal para la América individualista. Una clase media creciente adoptó esta cultura, pero millones de trabajadores seguían en pobreza. Esto alimentó el activismo laboral y un creciente interés en las ideas socialistas y comunistas. Serían estas ideas las que pronto incendiarían al mundo cuando chocaran de frente con el fascismo. Luego vino la caída. La especulación impulsada por crédito fácil, préstamos con margen y bancos poco regulados causó el colapso de 1929, cuando se vendieron 16 millones de acciones en un día. Wall Street colapsó y miles de bancos quebraron, eliminando los ahorros de toda una vida en un instante. La Gran Depresión dejó a una cuarta parte de los estadounidenses sin empleo, y en ciudades industriales el desempleo llegó al 40 o 50%. Las Hoovervilles, barrios de chabolas, se expandieron por el país y como el código abierto,
revelaron problemas internos. El optimismo de principios del siglo XX se desvaneció para muchos en crimen, dificultades y desilusión con el capitalismo. La prohibición, 1920-1933, buscaba mejorar la moral y reducir la violencia, pero logró lo opuesto. Bajó el consumo de alcohol, pero apareció un gran mercado negro. Destiladores clandestinos, pandillas y sindicatos de inmigrantes irlandeses e italianos, liderados por la mafia, hicieron del contrabando de alcohol una industria multimillonaria. A la vez, los narcóticos se expandieron en las comunidades pobres. El opio se popularizó cuando muchos veteranos de la guerra civil, heridos y traumatizados, se volvieron adictos. Pero ahora la morfina y más tarde la heroína empezaban a aparecer. La guerra contra las drogas creó un monstruo, porque las ganancias eran demasiado atractivas y la demanda demasiado amplia. En los años siguientes, la política exterior de Estados Unidos agravó el problema. Agencias de inteligencia a veces toleraron o facilitaron que regímenes aliados inundaran ciudades de Estados Unidos con heroína y luego cocaína. Las drogas se volvieron clave en la historia de Estados Unidos y todo parecía empeorar. Los años 20 ofrecieron placer, tecnología y libertad, pero al caer ese sueño, el extremismo ocupó el lugar de la esperanza. En la Alemania devastada tras la guerra, Adolf Hitler pasó de radical marginal a líder nacional. Culpó la humillación alemana a las finanzas internacionales, responsabilizando a los judíos y prometiendo resurgir con pureza racial y gobierno autoritario. Su relación con Estados Unidos era complicada. Lo llamaba una nación mestiza con música degenerada, pero también había muchas cosas que le gustaban. Elogió a Enrique Ford en Mi lucha por sus escritos antisemitas. Enrique Ford, que tuvo varios negocios con los nazis, recibió una medalla del régimen nazi en 1938. Hitler se inspiró en la eugenesia estadounidense de fines del siglo XIX y principios del XX. Científicos y políticos progresistas de Estados Unidos promovieron la esterilización de personas consideradas débiles mentales, defectuosas, criminales, promiscuas y parásitos. Decían que los blancos pobres y las minorías, sobre todo negras e indígenas, atrasaban a Estados Unidos. 32 estados aprobaron leyes de esterilización y la Fundación Rockefeller financió la eugenesia en Alemania. En 1939, tras la invasión de Polonia por Hitler, Estados Unidos no quería involucrarse en guerras europeas. Una encuesta de Gallup reveló que solo 8 apoyaban enviar tropas de Estados Unidos al extranjero. La Primera Guerra Mundial era vista como un grave error. El aislacionismo dominaba y Roosevelt criticaba a las potencias coloniales europeas, pero los hechos forzaron un cambio. Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y la opinión pública cambió rápidamente. Más de 407,000 estadounidenses murieron y 671,000 resultaron heridos en la guerra en Europa. El derramamiento de sangre fue catastrófico. En el frente oriental murieron unos 27 millones de soviéticos, incluidos civiles, soldados y entre 7 y 9 millones de niños. Alemania perdió, millones murieron de hambre y los ejércitos se congelaron. Las atrocidades eran constantes. Ahí fue donde Hitler perdió la guerra. Estados Unidos fue clave. Proveyó armas, comida, tanques y camiones a Gran Bretaña y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A una escala masiva, la industria estadounidense volvió a la vida, poniendo fin a la depresión. Pero la prosperidad de tiempos de guerra también profundizó la desigualdad. Más de 6 millones de trabajadores estadounidenses participaron en huelgas por salarios y condiciones laborales. Esto generó temores de que, tras la guerra, el público y políticos adoptaran el socialismo o incluso el comunismo. Churchill, Roosevelt y Stalin dividieron el mundo de la posguerra y ya se estaba formando una nueva tormenta. Las tropas soviéticas dominaban Europa del Este. Los estadounidenses temían la expansión del comunismo y con científicos internacionales en el Proyecto Manhattan, probaron una bomba atómica. Transformó a la humanidad de inmediato, resaltó la fuerza de Estados Unidos y marcó un nuevo capítulo en la historia mundial. Antes de morir, Roosevelt era un héroe estadounidense para millones. El nuevo trato sacó al país de su peor crisis y dio a los estadounidenses la sensación de que el gobierno los apoyaba. Las élites empresariales lo acusaron de socialismo encubierto. La época fue políticamente explosiva, con populistas de izquierda argumentando que Roosevelt no había ido lo suficientemente lejos. Personas como Enrique Wallace y Huey Long promovieron ideas más radicales: salud universal, programas sociales fuertes y mayor redistribución de la riqueza. Enrique Wallace fue apartado en lo que algunos llamaron un golpe de Estado sin derramamiento de sangre, y Huey Long fue asesinado. Una cosa que se podía decir de Estados Unidos era que nunca era aburrido y estaba a punto de volverse loco. Roosevelt creía que el mundo de la posguerra podía construirse sobre la cooperación entre las grandes potencias, incluida la Unión Soviética de Stalin. Churchill, sin embargo, terminó la guerra mucho más desconfiado. Gran Bretaña se había desangrado en la lucha. Hitler y Churchill temían que el Ejército Rojo, que ahora ocupaba Europa del Este, dominara el continente. Él y los estrategas estadounidenses
ya pensaban en destruir Rusia con armas nucleares cuando estuvieran listas. Al asumir el cargo, Truman coincidió más con la visión de Churchill. Era directo, anticomunista, y creía que el régimen de Stalin expandiría su influencia. Los informes de inteligencia aumentaron sus temores. En 1949, analistas de Estados Unidos hallaron contaminación radiactiva sobre el Pacífico. Truman anunció la causa. La Unión Soviética probó una bomba atómica, terminando el monopolio que Estados Unidos tenía desde Hiroshima y Nagasaki. La carrera armamentista inició en un siglo XX lleno de acción. En 1950, Corea del Norte, respaldada por Stalin y después por China, invadió. Los estadounidenses del sur estaban exhaustos por la Segunda Guerra Mundial. Los políticos temían que si Corea del Sur caía, también Japón y el sudeste asiático. La guerra fue catastrófica, con millones de coreanos, cientos de miles de chinos y más de 36,000 estadounidenses muertos. No terminó en victoria, sino en un armisticio de 1953 que sigue vigente. Truman la llamó acción policial, un eufemismo que luego usarían otras administraciones para librar guerras sin declararlas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas haría lo mismo después. En casa, lejos de Corea, Estados Unidos entraba en una era de prosperidad y dominio cultural. Hollywood difundió la imagen estadounidense globalmente. El jazz, rock and roll y escritores beat influyeron en la cultura mundial. Para 1960, más del 60% de los estadounidenses era dueño de su casa y casi todos tenían automóvil. Los suburbios se expandieron por todo el país y la cerca blanca de madera se convirtió en el símbolo nacional. El automóvil representaba la libertad, como en la novela En el camino de Jack Kerouac. Esta era América, interminable, hermosa, salvaje y brutal. Pero debajo del optimismo, las grietas seguían ahí. Mientras los afroamericanos huían de las leyes Jim Crow hacia ciudades del norte y del oeste, se encontraron con nuevas formas de discriminación. Los vecindarios estaban marcados con líneas rojas, donde bancos negaban préstamos, aseguradoras rechazaban cobertura e inversionistas evitaban invertir. El crimen aumentó en esos lugares subfinanciados y segregados, algunos de los cuales más tarde serían escenario de disturbios masivos. Economistas como Thomas Sowell señalaron que la situación era más compleja, pero la segregación y vigilancia discriminatoria aumentaron la hostilidad. Estados Unidos era rico, confiado y culturalmente vibrante, pero también estaba fracturado, como mostraban los derechos civiles en los años 60. Durante ese tiempo, la Guerra Fría causó miedo, secretismo y paranoia. La Agencia Central de Inteligencia, fundada en 1947, derrocó gobiernos en Irán y Guatemala para proteger intereses económicos de Estados Unidos y contener a la Unión Soviética, junto a movimientos de independencia de izquierda y democráticos. Después, algunos lo llamarían gran hipocresía. En casa, la histeria anticomunista existía desde la guerra y los políticos eran acusados de comunistas o homosexuales. El FBI y la CIA recopilaron archivos secretos sobre miles de ciudadanos. Periodistas expusieron actividades de la CIA, pese a intentos de la agencia por ocultarlas, aumentando el escepticismo. El presidente Dwight D. Eisenhower, general de 5 estrellas, advirtió en su discurso de despedida el 17 de enero de 1961 sobre el complejo militar industrial que podría afectar la democracia. 3 días después, John F. Kennedy asumió el cargo. Kennedy fue asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Lo llamaron el día en que Estados Unidos perdió su inocencia y entró en una era de dudas y conspiraciones. Abogados, periodistas y exagentes de inteligencia han sostenido por años que los enemigos de Kennedy, nacionales o extranjeros, pudieron estar involucrados en su muerte. Años después, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos afirmó que John Fitzgerald Kennedy probablemente fue asesinado por una conspiración. La nación estaba atormentada y la pesadilla empeoró. Cuando Malcolm X en 1965, Martin Luther King Jr. en 1968 y Robert F. Kennedy en 1968 también fueron asesinados, cada muerte generó teorías de que la violencia no era aleatoria, sino simétrica. Parecía que la fiesta había acabado, aunque a finales de los 60 también hubo esperanza y brillantez cultural. Los psicodélicos influyeron en la cultura juvenil. El movimiento hippie promovió cabello largo, amor libre y rechazo a la autoridad. El hippie de Harvard, Timothy Leary, instó a la gente a encenderse, sintonizar y desconectarse. Los años 50 quedaron atrás. Los derechos civiles y de las mujeres avanzaron históricamente. Woodstock 1969 simbolizó la belleza de una era. Altamont, ese mismo año, su colapso, cuando un joven fue apuñalado por los ángeles del infierno justo después de que los Rolling Stones interpretaran Sympathy for the Devil. Como dijo Hunter S. Thompson, la ola ya se había roto y retirado. Mientras tanto, la guerra de Vietnam desgarraba al país. A los estadounidenses se les había dicho que la guerra era necesaria para detener el comunismo.
Pero las fotos y los videos de masacres con napalm y aldeas incendiadas contaban una historia diferente. Las protestas aumentaron. El FBI de J. Edgar Hoover apuntó tanto a líderes de derechos civiles, activistas contra la guerra, como a ciudadanos comunes, utilizando escuchas telefónicas, difamaciones y vigilancia ilegal. El Ku Klux Klan atacó a familias negras en el sur, y extremistas de izquierda bombardearon edificios gubernamentales. Y si las cosas no podían empeorar, los periodistas destaparon los secretos de la CIA. Lo más impactante fue MKUltra, un programa de control mental de la CIA que duró más de 30 años. Miles de estadounidenses en prisiones y hospitales habían sido sometidos a pruebas en sus mentes, atacados con dietilamida de ácido lisérgico para ver si podían obtener información o crear un asesino. Un candidato manchuriano, el gobierno de Estados Unidos parecía ciencia ficción. En 1975, Vietnam quedó unificado bajo un régimen comunista. Entre 2 y 3 millones de asiáticos muertos y unos 58,000 estadounidenses que no volvieron, todo por una guerra que fue un fracaso total. Tras el escándalo de Watergate, Richard Nixon renunció y Gerald Ford buscó calmar al país. Nuestra larga pesadilla nacional ha terminado. La década de los 70 era caótica de otras formas. La inflación subió a 2 dígitos, los salarios se estancaron y aumentó la delincuencia. Nueva York estuvo cerca de la bancarrota y parecía sumida en anarquía violenta. Muchos estadounidenses se inclinaron hacia el conservadurismo, anhelando orden. Hollywood mostraba ese espíritu con policías duros como Harry el Sucio de Clint Eastwood, o personas comunes que hacían justicia por sí mismas. La desindustrialización arrasó con el país. La fuerza laboral manufacturera de Detroit bajó de 338,000 a 153,000 en 30 años. Todo el cinturón de óxido sintió el impacto. La globalización, automatización y competencia extranjera aceleraron el declive. Para cuando llegaron los años 80, Estados Unidos estaba desesperado por una nueva historia, y el nuevo presidente ofreció una. En 1981, Ronald Reagan prometió optimismo, menores impuestos, desregulación y un renovado sentido de orgullo nacional. Las Reaganomics bajaron impuestos, sobre todo a los más ricos, y disminuyeron regulaciones financieras e industriales. Sus seguidores dicen que acabó con la inflación, restauró la confianza de Estados Unidos y presionó a la Unión Soviética hasta su colapso. La economía creció, se generaron millones de empleos y subió la propiedad de viviendas, aunque hubo críticas por los costos. La deuda nacional se triplicó, los sindicatos se debilitaron, la falta de vivienda aumentó y la desigualdad se amplió. Los ricos y clase media se beneficiaron, pero los trabajadores de cuello azul siguieron luchando. A fines de los 80, el 20% de los hogares aumentó sus ingresos, mientras que la mitad inferior se estancó o bajó. La década estuvo marcada por 2 crisis. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida devastó ciudades y la música disco junto con la cocaína animaron la vida nocturna. Más de 20,000 estadounidenses murieron antes de que el gobierno actuara totalmente. Luego vino el escándalo Irán-Contra. Altos funcionarios estadounidenses vendieron armas en secreto a Irán y usaron las ganancias para financiar a los rebeldes contras en Nicaragua. El periodismo de investigación reveló que la CIA ignoró el tráfico de cocaína de los contras, lo que provocó una epidemia de crack en barrios negros. El neoliberalismo prometía que la riqueza llegaría a todos, pero los críticos dijeron que no fue suficiente. La Guerra Fría acabó en 1990 tras el colapso de la Unión Soviética. Los estadounidenses se tranquilizaron. Tras años de temer la destrucción mutua, Rusia colapsó y los ricos corruptos se llevaron el dinero nacional. Mientras tanto, el presidente chino Deng Xiaoping transformó su país en un milagro económico impulsado por el consumismo estadounidense. Estados Unidos parecía invencible como la única superpotencia mundial. ¿Duraría este momento unipolar? Cuando Irak invadió Kuwait en 1990, el Congreso autorizó al presidente George Herbert Walker Bush a intervenir, sentando precedentes para la guerra contra el terrorismo, un conflicto de 2 décadas que costó a los contribuyentes estadounidenses al menos $8 billones y abrió una era de vigilancia masiva. Para muchos, los 90 fueron más brillantes. La electrónica, el grunge y el rap sustituyeron al pop de los 80. Empresas tecnológicas como Microsoft, Apple y después Google transformaron la vida cotidiana. El auge del Internet cambió a la humanidad tan profundamente como lo hizo la imprenta. Pero bajo la superficie, las grietas se ensancharon. El crack devastaba vecindarios afroamericanos. La metanfetamina y heroína atrapaban a pobres comunidades blancas. El presidente Clinton firmó leyes severas sobre drogas y crimen que aceleraron el encarcelamiento masivo. Las políticas de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se suponía que iban a crear empleos estables en México. Millones migraron al norte, legal o ilegalmente, buscando una vida mejor, mientras los salarios en Estados Unidos se estancaban entre 1990 y 2010 y no. La proporción de extranjeros en Estados Unidos creció de 7% a 13%, y los inmigrantes indocumentados de 3.5 a más de 11 millones,
y crecería aún más 10 años después. La década cerró con el auge y caída de las .com, y después todo cambió de nuevo. El siguiente impacto reescribiría el siglo XXI. Al-Qaeda atacó las Torres Gemelas y George W. Bush prometió solucionarlo. Esto derivó en una de las guerras más polémicas de Estados Unidos, Irak. Parte 2. Se justificó falsamente con que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y lazos con el 11 de septiembre. Ambas eran falsas. La invasión continuó, causando la muerte de al menos 200.000 o 300.000 civiles iraquíes y más de 4.500 soldados y contratistas estadounidenses. Más de 1 millón de personas fueron desplazadas tras el colapso del país y la aparición de insurgentes como Estado Islámico de Irak y Siria, aumentando el escepticismo público. A los estadounidenses se les dijo que se trataba de libertad y seguridad, pero para muchos parecía otra cosa. Un plan para la dominación estadounidense en todo el Medio Oriente. La guerra de Afganistán se lanzó en 2001 para destruir a Al-Qaeda y derrocar a los talibanes. Duró 20 años, la más larga en la historia de Estados Unidos. Surgieron debates. ¿Estas guerras beneficiaron al mundo? ¿Fueron estratégicamente exitosas y beneficiaron al público estadounidense? Cuando Estados Unidos eligió a Barack Obama, su primer presidente negro, en 2008 y 2012, el activismo pasó a Internet. Para muchos, Obama representó renovación tras años de guerra. Para otros, su mandato resultó frustrante. Muchos decían que sus ambiciones fueron limitadas por intereses del llamado Estado profundo. Las encuestas estatales mostraban una confianza histórica mínima en el gobierno, sin importar su tendencia política. En 2008, el colapso financiero sumió al mundo en una recesión. En 2 años, se perdieron 87 millones de empleos y hubo 10 millones de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos. Pero muchos de los más ricos vieron aumentar su patrimonio neto. A finales del siglo XX, se criticaba el poder de los cabilderos y las donaciones de campaña, que según los críticos, debilitaban la democracia y perjudicaban al pueblo. La desconfianza en las élites políticas y los medios facilitó la llegada de Donald Trump, magnate inmobiliario y celebridad televisiva. Prometió hacer grande a Estados Unidos, reconstruir la industria y frenar la inmigración. Para muchos votantes de la clase trabajadora, era la primera vez en años que alguien hablaba directamente a su enojo. Ganó la elección de 2016. Impresionante. La polarización del establecimiento se intensificó a medida que el periodismo se convirtió en un campo de batalla partidista. La política de identidad avivó la división, impulsada por algoritmos que recompensaban la indignación sobre los matices. Trump prometió acabar con la carnicería estadounidense, pero su populismo directo y su estilo combativo profundizaron la división nacional, hasta que Joe Biden se convirtió en presidente. Esto vino junto a otro golpe: la pandemia de COVID-19, cuyos confinamientos causaron la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos en la historia moderna. Con los años, la ciencia ficción se hizo realidad con la inteligencia artificial, pero con eso llegó la inseguridad laboral. El costo de vida aumentó, los salarios se mantuvieron estancados, las tasas de natalidad cayeron y las discusiones sobre la inmigración masiva explotaron. Las tecnologías adictivas dañaron el cerebro, coincidiendo con la primera baja del coeficiente intelectual promedio en Estados Unidos registrada. A mediados de 2020, la paz mundial era frágil por las guerras en Ucrania, Medio Oriente y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. El cinismo estadounidense y la desconfianza hacia la política del establishment, presente desde hace tiempo, se intensificaron por Jeffrey Epstein. Estados Unidos seguía en la cima del mundo. La vida era mejor y más fácil para muchos que antes. Las encuestas mostraban una fe en el sistema más baja que nunca en la historia moderna. Así que, después de 250 años de agitación, ambición, crisis y reinvención, ¿cómo se ve Estados Unidos hoy en día? Nuevas generaciones nacieron en un mundo que no se parece en nada al de sus padres. Un mundo de conexión constante, pero también de profunda desconexión, con brechas de riqueza cada vez mayores y una ansiedad social en aumento. Los estadounidenses mayores añoraban tiempos sencillos, pero en realidad nunca existieron. El pasado no fue perfecto, y el futuro tampoco lo será. Los estadounidenses aún buscan lo prometido por los fundadores: justicia, libertad, prosperidad, líderes que sirvan al bien común y esperanza. Lo más estadounidense de todo. Ahora, ve Estados Unidos de America Today. Si el sur hubiera ganado la guerra civil, para ver la América alternativa, o haz clic en este video.